Mensaje presidencial. Pueblo de Guatemala, se han cumplido 100 días de gestión gubernamental y cada una de las acciones tomadas responden a las demandas sentidas por la población. Sin embargo, antes de compartir los principales logros, debemos recordar la situación en la que recibimos el gobierno de Guatemala. Recibimos un gobierno en crisis, una crisis sin precedentes, una crisis institucional, sin viabilidad presupuestaria y con la moral tributaria de todos los ciudadanos por los suelos. Para nadie es un secreto que nuestro sistema hospitalario estaba en medio de una huelga de médicos en todas las consultas externas. Había un desabastecimiento de medicamentos y el primer nivel de salud estaba completamente desarticulado. Y por supuesto, teníamos deudas millonarias. En síntesis, un sistema de salud completamente colapsado. ¿Qué hicimos? Bueno, la primera semana se logró la reapertura de las consultas externas. ¿Cómo? Pagando la deuda a los médicos residentes del sistema de salud. Deuda contraída por anteriores administraciones. En los primeros días se logró también canalizar una millonaria donación de medicamentos e insumos quirúrgicos que permitió abastecer los hospitales que estaban abajo del 40% de abastecimiento de medicinas y logramos llegar a un 75% de abastecimiento en medicinas según lo declaró la PDH. Se está priorizando la atención primaria de la salud, pues la prevención es la mejor medida para evitar enfermedades. Se pagó la deuda de más de 250 millones de quetzales que se tenía con la Organización Panamericana para la Salud y la Organización Mundial para la Salud por concepto de vacunas. Y se dio un anticipo adicional para garantizar el suministro de vacunas para el 2016. Nuestra meta es que ningún niño se quede sin vacunar en Guatemala. Hemos dicho, niño visto, niño vacunado. Además, ya se estableció la hoja de ruta para la recuperación del primer nivel de salud y la modernización del sistema hospitalario. En educación, el panorama era desolador. Escuelas abandonadas, muchas sin maestros, niños sentados en el suelo, en blocs o tablones y sin refacción escolar. Tristemente, debemos reconocerlo. Nuestro sistema ha estado colapsado. En estos primeros 100 días, ¿qué hemos hecho? Más de 1.8 millones de estudiantes fueron beneficiados con la entrega de útiles escolares a tiempo y refacción escolar desde los primeros días de clase. Cabe mencionar que al 28 de marzo ya se había desembolsado el segundo aporte de refacción escolar. Más de 2.7 millones de libros de texto fueron entregados en centros educativos a tiempo y se entregaron también 42 nuevas escuelas en los departamentos de San Marcos, Sololá y Quetzaltenango. Más de 46 millones de quetzales han sido invertidos en la gratuidad de la educación y por primera vez se logró la entrega de la valija didáctica al iniciar el ciclo escolar y no en abril o más tarde como solía hacerse en años anteriores. Debe quedar claro, reportado y registrado, que este ciclo escolar inició sin ningún contratiempo y con todos los insumos necesarios para garantizar la calidad educativa, porque la educación es la prioridad presidencial y debe ser la prioridad de la nación. Si hablamos de seguridad, encontramos los problemas de siempre. Problemas que gobiernos anteriores ofrecieron resolver y no lo hicieron. Bandas criminales dedicadas al secuestro, la extorsión, el sicariato y el robo de vehículos. Un sistema penitenciario cooptado por los privados de libertad con contundentes evidencias de corrupción y de tráfico de influencias. Recibimos un sistema de seguridad debilitado, inoperante y endeudado. La pérdida de vidas y el impacto de esas pérdidas en las familias guatemaltecas es algo que siempre nos dolerá y no hay estadística que pueda quitar nunca ese dolor. Sin embargo, con los esfuerzos diligentes del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, hemos desarticulado 20 estructuras criminales. Hemos realizado más de 15,000 capturas.
más de 614 millones de quetzales se han incautado al narcotráfico y actualmente estamos trabajando en un proceso multisectorial para la reforma del sistema penitenciario. Las finanzas. Recibimos un Estado desfinanciado, endeudado y sin recursos para poder cubrir las necesidades básicas como el pago de sueldos y el abastecimiento de medicinas, mucho menos para invertir en nuevos proyectos o resolver de un solo golpe esos problemas tan antiguos que se han agravado con el tiempo por la irresponsabilidad de gobiernos anteriores. El presupuesto de ingresos y egresos del Estado fue aprobado el año pasado con restricciones y obstáculos que pareciera fue de forma premeditada para evitar una correcta ejecución presupuestaria. Si eso fuera poco, recibimos un sistema de recaudación de impuestos ineficiente, completamente infiltrado por redes de corrupción que se dedicaban a la defraudación y la evasión fiscal en las aduanas. Dadas esas limitaciones, nuestra ejecución presupuestaria se ha regido por los principios de contención y calidad del gasto público. Esta ha sido una de nuestras fortalezas, puesto que el ahorro de estos recursos permitirá asignar más recursos a temas prioritarios como la salud, educación y seguridad. Después de meses de trabajo, logramos viabilizar el presupuesto 2016 con una iniciativa de ley que se presentó al Congreso de la República desde principios del mes de febrero. También logramos una colocación de $700 millones en bonos a 10 años plazo con una tasa fija del 4.6% al año, la más baja de la historia. Este logro nos dará un ahorro de más de 140 millones de quetzales por año. Esta tasa histórica para Guatemala ha mejorado los niveles de crédito que dan a países como Colombia y Costa Rica en el extranjero. Esto reafirma que la comunidad internacional cree y confía en el actual gobierno de Guatemala. Se ha impulsado también la implementación de la subasta inversa para garantizar la transparencia y evitar la corrupción en las compras del Estado. Asimismo, se fortaleció la institucionalidad de la SAT, cambiando a su directorio y nombrando nuevas autoridades para elevar la credibilidad y generar confianza ante la población, para mejorar la recaudación. Estos cambios también persiguen contrarrestar el contrabando, la evasión y la elusión fiscal. En infraestructura, quiero resaltar que aun cuando no habíamos contado con la liquidez financiera que queríamos, recientemente se hicieron las primeras licitaciones públicas para la reparación de carreteras con Covial, consiguiendo una disminución del 18% en los precios que hasta el año pasado se acostumbraban, dado que se hizo por la vía de licitaciones públicas de forma transparente. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Dirección General de Caminos han trabajado en la recuperación de más de 800 kilómetros de caminos rurales, utilizando maquinaria nueva que había sido abandonada por administraciones pasadas. Eso significa un millonario ahorro para el país, puesto que representa más de un 90% de ahorro a las municipalidades que servirá para atender otras necesidades vitales de la población. Finalmente, quiero compartir que nuestro compromiso para luchar contra la corrupción y la impunidad es y seguirá siendo una prioridad de gobierno, y en estos 3 meses de gestión solicité que el mandato de la CICIG esté vigente hasta el año 2019. Adicionalmente, convoqué a los presidentes de los otros organismos del Estado para impulsar el gran diálogo nacional, y nuestra primera acción estratégica fue promover la reforma al sector justicia. Y en los próximos días estaré convocando en el marco del gran diálogo nacional a todos los sectores sociales, económicos y culturales para juntos encontrar soluciones a la problemática del país. Con esto, queda de manifiesto la voluntad política de mi gobierno por construir la Guatemala que todos queremos. Una Guatemala libre de corrupción, una Guatemala libre de impunidad que garantice una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Aún falta mucho por hacer y también quisiera que los cambios se dieran más rápido, pero los cambios se están dando
y tenemos que seguir trabajando. Adicionalmente, hemos gestionado un beneficio para todos los guatemaltecos en Estados Unidos. Es un servicio gratuito de repatriación en caso de fallecimiento. Necesitamos que te aboques a toda la red consular guatemalteca en Estados Unidos y obtengas más información a este respecto. Finalmente, quiero desearles de todo corazón que Dios les bendiga.